Tiene la palabra el diputado Federico Sturzenegger, que comparte el tiempo con el diputado Pablo Tonelli. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando abordábamos las sensaciones y las reacciones que nos producía esta ley, que son diversas, se me vino a la mente el párrafo de un viejo cuento infantil. Y voy a leer dos párrafos de ese cuento de Charles Perrault, que en un minuto se van a dar cuenta cuál es. Y dice así: pero ellos le advirtieron: cuídate, tu madrastra puede saber que vives aquí y tratará de hacerte daño. La madrastra, que de veras era una bruja, dice el original, y consultaba su espejo mágico para ver si existía alguien más bella que ella, descubrió que Blancanieves vivía en la casa de los 7 enanitos. Se puso furiosa y decidió matarla ella misma. Disfrazada de vieja, la malvada reina preparó una manzana con veneno, cruzó las 7 montañas y llegó a la casa de los 7 enanitos. Blancanieves, que sentía una gran soledad durante el día, se ve que Perrault era también un poco psicólogo, pensó que aquella viejita no podía ser peligrosa, la invitó a entrar y aceptó agradecida la manzana, al parecer deliciosa, que la bruja le ofreció. Pero con el primer mordisco que dio a la fruta, Blancanieves cayó como muerta. ¿Por qué traigo a colación este párrafo de este cuento? Porque, como es muy común en el oficialismo, las cosas se empaquetan cosas buenas con cosas malas, y entonces nos genera una reacción. Queremos aceptar lo bueno, pero no queremos aceptar lo malo, pero no hay una posibilidad porque está todo enfrascado dentro de la misma manzana. Y en mi presentación voy a hablar de cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Pero sin embargo quiero empezar primero con una felicitación al Frente para la Victoria, porque nosotros en marzo planteamos en el debate público la necesidad de bajar los impuestos al trabajo. Y la respuesta a ese planteo nos vino por la agencia Telam, y voy a citar una referencia de Telam en ese momento, que dice así, cuando planteamos la necesidad de bajar los impuestos al trabajo. Dice Telam: el diputado nacional del Frente para la Victoria, no importa el nombre porque no es un tema de personas aquí, rechazó hoy la propuesta de su par del PRO, Federico Sturzenegger, de reducir los impuestos laborales, y advirtió que ese planteo es la reedición de una medida ya aplicada por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, y que no tuvo efectos sobre la desocupación. Esto no fue hace mucho tiempo, esto fue hace 3 meses, en marzo, y fue una manifestación pública de un miembro del Frente para la Victoria, con lo cual, ¿por qué digo que es una felicitación? Porque la verdad que la ductilidad argumentativa del Frente para la Victoria es sorprendente, pero bueno, pero está muy bien, está muy bien. A lo mejor lo convencí. Quizás lo convencimos. Pero me parece excelente que podamos empezar a desideologizar el debate, que empezamos a sacarle los rótulos a las cosas, que podamos empezar a discutir en serio cuáles son las cosas que son mejores para nuestra población y para los trabajadores. Así que me parece que eso es excelente, ¿no? Bueno, vamos entonces a los 2 puntos, me parece lo bueno. El diputado Recalde le solicita una interrupción. Sí. ¿Eso va con mi tiempo? ¿Se la concede? Sí, se la concedo. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias. Debo confesar que el diputado era yo, y aclaro, dije que la rebaja de las contribuciones patronales no crean empleo en aquel momento, y lo sostuve ahora. Lástima que usted no me escuchó. Dije, esto no crea empleo, indirectamente puede crear empleo. Así que confieso que he sido yo, pero no he pecado. Gracias. Muchas gracias, diputado. Continúe, diputado. Bueno, Digo que puede crear empleo indirectamente, está muy bien. Bueno, coincidimos en algo, yo creo. La baja de aportes está en el centro de la informalidad en Argentina. Es una informalidad que nace del mercado laboral y después alimenta la informalidad en el resto de la economía. Esto lo dice muy bien el diputado Néstor Pitrola en su dictamen de minoría. Y es claro que cuando uno baja el impuesto a un bien, como a cualquier bien, ese bien se va a usar más. Y si tenemos muchos impuestos sobre el trabajo formal se va a usar menos. Subimos los impuestos al tabaco para que se use menos el tabaco.
Bajamos los impuestos al biodiesel para que se produzca más biodiesel. Esto es una cosa elemental y básica de economía. Con lo cual estamos de acuerdo con este enfoque que tiene este proyecto, que es el título 2, y es la parte buena de la manzana. Lamentablemente este no es el centro del proyecto. El centro del proyecto es la creación del Repsal, es la modificación de las condiciones de inspección del trabajo y es básicamente el avanzar del Gobierno Nacional sobre las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que ¿cuál es la parte mala de esta manzana? Es que es un proyecto que nuevamente es un intento de concentrar el poder y generar una Argentina con menos federalismo. Simplemente a título informativo, a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de este proyecto lo que le preocupan es la modificación del artículo 29 de la Ley 25.877, el artículo 30 de la 25.877 y el artículo 35, pero esto entiendo se va a discutir en mayor detalle en el tiempo de bloque, así que con respecto a este tema voy a parar aquí. Y me voy a concentrar en el mecanismo por el cual se bajan los aportes en este proyecto. Obviamente es un momento importante. En septiembre del 2011, Argentina tenía 18.900.000 personas empleadas, hoy tiene solo 18.600.000. Hemos puesto 300.000 puestos de trabajo y sabemos que además en este periodo ha aumentado fuertemente el empleo público, con lo cual la reducción de puestos en el sector privado ha sido muy grande. Y en tanto y en cuanto haya una diferencia tan grande entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado, y esa diferencia sea muy grande, no vamos a poder hacer un progreso importante en la lucha contra la evasión en el trabajo en negro. Hay una diferencia de 40% entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador. Pareciera que nos preocupa a todos el empleo formal, pero nunca le ponemos mucha atención a bajarle los impuestos al empleo formal. Y les voy a dar un ejercicio, un ejemplo de lo que se puede hacer. Nosotros la semana pasada, entre lo que decidió este Congreso y lo que decidió el Ministerio de Economía, se le rebajaron los impuestos a la industria del biodiesel en 3.300 millones de pesos. Esos 3.300 millones de pesos podrían haber financiado los aportes y contribuciones de 1 millón de asalariados con los menores niveles de ingresos. Es decir, los recursos que este Congreso decidió usar la semana pasada podría haber implicado una mejora inmediata del 16% en el sueldo de 1 millón de trabajadores y una reducción del 15% en el costo salarial para ese mismo grupo. He escuchado a veces que este tipo de políticas pueden ser perjudiciales para los trabajadores, esta de bajar los aportes y las contribuciones, pero sinceramente no puedo entenderlo. No veo cómo sacarle un impuesto al trabajador o a quien lo emplea y que esos aportes sean financiados, por ejemplo, por la industria del biodiesel, cómo eso puede llegar a ser perjudicial para un trabajador, simplemente no alcanzo a comprenderlo. Respecto a cómo se hace la rebaja de aportes en este proyecto, tengo 4 observaciones para formular, que son las que fundamentan el dictamen de minoría que hemos presentado. El primero es que la reducción se limita a empresas con menos de 5 empleados. Entonces uno dice, bueno, si uno es una pequeña microempresa con 5 empleados, está pensando en contratar su 6º o 7º empleado, hay una pérdida de beneficios y me parece que eso genera un desincentivo a la contratación para las empresas que estén en esa situación. Me parece que esto es un mal diseño, simplemente un mal diseño técnico de cómo se está proponiendo e implementando esto. La segunda es que la desgravación por tamaño de empresa no es la mejor manera de generar equidad distributiva en esta reducción. En las empresas con menos de 5 empleados trabaja el 11% de la masa salarial. Pero el salario promedio de los trabajadores que trabajan en empresas con menos de 5 empleados es de aproximadamente 7.000 pesos. Mientras el 20% con menores ingresos tienen ingresos que están por debajo de los 5.000 pesos. Es decir, que no hemos, ido a facilitar la gente que está en situación de mayor desprotección o que tiene menor niveles de ingresos, sino que hemos ido a algún lugar más o menos en el medio de la distribución de salarios en la oferta laboral o en la demanda laboral que hay en Argentina en este momento. Lo que nosotros planteamos en nuestro dictamen
es que la desgravación tendría que ser por nivel de ingreso. Mayor desgravación, cuanto menor es el nivel del salario, por supuesto con una escala que fuera gradual. Y me parece que de esa manera atacaríamos realmente a donde existe la mayor informalidad, que son los segmentos de los jóvenes, los que están buscando el primer empleo, los que son nini, que generalmente se ubican en ese rango de ingresos y no más arriba. Hay un tema también de equidad, se hablaba, lo decía el miembro informante, un tema de equidad. Entonces yo pienso, ¿por qué un empleado en una empresa grande que gana menos que lo que gana un empleado en una empresa chica no va a ser beneficiario de una desgravación y sí lo va a ser aquel que tiene ese salario más grande, pero que tiene ese beneficio de trabajar en una empresa o ocurre que trabaja en una empresa más pequeña? Le preguntamos al ministro Tomada en comisión por qué no se hacía de esta manera, que me parece que genera mayor equidad distributiva. Me dijo, bueno, ¿son visiones diferentes del mundo? Sí, supongo que son visiones diferentes del mundo. Nosotros creemos que esta baja gradual de los aportes y las contribuciones sobre los salarios de menores ingresos es la manera más efectiva de combatir la informalidad. Y no la de poner más garrotes, trabas y burocracias al universo de empresas, que creo que quizás probablemente lo que logren es reducir la cantidad de empleo. Voy terminando para cederle la palabra a mi compañero de bloque con dos observaciones finales. Para las empresas intermedias, esta es la que tienen empleados entre 5 y 80, el esquema, ustedes saben, es muy limitado. Primero que tiene una limitación temporal, es decir, se presenta básicamente hasta que este gobierno termina su mandato y tiene una limitación en el sentido que se hace únicamente sobre el incremento de la masa salarial, con lo cual, por ambos motivos, el impacto va a ser relativamente menor y al ser transitorio difícilmente sea un elemento que conduzca a un blanqueo significativo de la masa laboral. Y la última observación es que el esquema va a financiar del presupuesto los recursos de las contribuciones patronales. Quiero decir que en toda la discusión, ni en comisiones ni acá, nadie dijo cuál es el costo fiscal de esto. No por no hacerlo, pero me parece que es como bastante poco ordenado para un Congreso de Diputados de la Nación aprobar una ley sin siquiera saber cuál es el costo fiscal de la medida que implementa. Tampoco se sabe de dónde saldrán los recursos. Pero supongamos que todo esto se resolviera y hay que poner estos recursos. La pregunta es por qué se empezó con los aportes o las contribuciones patronales y no con los aportes personales. Porque de la misma manera podríamos haber elegido bajar los aportes personales y eso hubiera generado una mejora inmediata en el salario de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no ambos? ¿O por qué se empezó con los patronales? Tampoco tuvimos respuesta sobre por qué hacerlo de esa manera. Y repito, simplemente para entender un poco lo que se puede hacer, había indicaciones de que este proyecto tenía un costo fiscal de 4.000 millones de pesos, eso alcanzaría para pagar los aportes y las contribuciones del 12% de los trabajadores en Argentina que tienen los menores niveles de ingreso. Y yo creo que eso sí sería una distribución más justa, más inclusión para la sociedad argentina. Entonces, simplemente para cerrar, comento y vuelvo a la metáfora de la manzana. Hay algo en este proyecto que está bien, tenemos que bajarle los impuestos al trabajo. Si bajamos los impuestos al trabajo vamos a tener mayor formalidad. Pero esto viene en un proyecto donde se nos pide que abandonemos el federalismo o que debilitemos el federalismo que tiene Argentina, que concentremos más poder en el Ejecutivo y ese es el dilema. ¿Se muerde la manzana o no se muerde la manzana? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.